Buenos días compañeros, bienvenidos a nuestro sábado otra vez de maravillosa clase de reflexión. Hoy vamos a compartir un poco sobre el tema el poder del perdón. Índice. Introducción. ¿Qué es el perdón? Componentes del perdón. ¿Qué quiere decir perdonar? El proceso de aceptación del perdón. Cuando hablamos acerca del significado del perdón, nos damos cuenta de que en esta palabra podemos encerrar desde una lágrima que se puede convertir en llanto, angustia, desesperación, hasta una sonrisa amplia que puede transformar todo nuestro ser en ilusión, en fe y en esperanza. Este es el poder del perdón, un poder que muchas veces tenemos en nuestras manos y que en la mayoría de los casos no percatamos el bien que podemos hacer si lo brindamos sin reservas. Entonces, este es el tema que para el día de hoy vamos a compartir y que es un tema que está presente en la mayor parte de nuestra vida, la cual es el perdón. Entonces, esperemos que el tema de hoy sea de mucha reflexión, pero sobre todo de transformación interior, para que logremos alcanzar una mejor calidad de vida y una mejor cultivación. Ahora vamos a hablar de algunos componentes del perdón. El perdón requiere reconocernos como seres humanos dignos de la mejor vida posible. Requiere aceptación y autoaceptación. Requiere respeto, primero hacia nosotros mismos, respeto a las diferencias y respeto por los demás como personas dignas. Humildad para reconocernos como personas con igual valor, con igualdad de condiciones humanas esenciales. Demanda misericordia, el reconocer que todos cometemos errores, que todos tenemos temores, dolores, fallas como seres humanos. Requiere amor por nosotros mismos y por el prójimo. El perdón implica olvidar, poner límites hacia nosotros mismos, también hacia los demás. Requiere de libertad y toma de decisiones. ¿Qué es el perdón? Los resentimientos nos impiden vivir plenamente sin saber que un simple acto del corazón puede cambiar nuestras vidas y de quienes nos rodean. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la energía invertida. Seguramente y muchas veces nos hemos dicho alguna vez, yo perdono, pero no olvido. Pero, entonces, ¿nos hemos preguntado alguna vez si esta forma de pensar nos está robando un cúmulo de energía? Todas estas cosas que dejamos de hacer y que representan tiempo, esfuerzo, escogencia, renuncias para sostener un recuerdo, incluso la energía invertida necesaria contra el olvido, alimenta eso que no se olvida en un lugar de la posibilidad de lograr un paz interior. Entonces, en la medida en que invertimos energía para no olvidar,
nos va generando desgastes, incluso resta un monto importante de esa energía que podríamos utilizar en otras cosas mucho más importantes. Si yo libero esa energía, si no la invierto en sostener el recuerdo, puedo utilizarlo en otros asuntos, en otras actividades, y se libera en nuestro interior de tanta carga tan pesada. Ahora vamos a hablar un poquito sobre valores. Es muy importante que el perdón pasa por un asunto muy específico, el valor que nosotros nos damos a nosotros mismos y el que le asignamos a los demás. Cuando alguien nos ofende, entonces, ¿qué valor le asignamos a esa persona? ¿Qué damos la potestad de marcar nuestra vida por muchos años, viviendo atrapados y torturados, o simplemente no le asignamos ningún valor? Ahora vamos a hablar un poquito sobre la ofensa. La ofensa puede ser lanzada pero no recibida, no aceptada, y si no es aceptada no tiene el efecto, cae en el olvido. De igual forma, la ofensa puede ser lanzada y ser recibida, aceptada y acusada. Esto implica un gasto de energía porque para sostener esta presencia debo de trabajar en el no olvido, recordando, sosteniendo esa verdad. Tomar la decisión de perdonar nos permite liberarnos. Perdonar es posible solamente cuando decidimos perdonarnos a nosotros mismos y de entender que nadie marca el rublo de nuestras vidas. Esto es algo sumamente importante, porque perdonar entonces es un presente, es un regalo, un obsequio tan precioso que en un primer momento nos damos a nosotros mismos. En el fondo, cuando alguien ofende, ¿de quién es realmente el problema? ¿Es suyo o es nuestro? Esa es la cuestión que realmente tenemos que decir, sentirnos ofendidos o simplemente menospreciar la ofensa. ¿Cómo actuar libremente? Cuando perdono, no solo libero al otro de la culpa, sino que en primer lugar me libero a mí mismo. Estoy dispuesto a desatarme de los enfados y rencores, superar las ofensas, que es una tarea sumamente importante porque el odio y la venganza envenenan la vida. Las heridas que no han sido curadas pueden reducir nuestra libertad, dando origen a creaciones desproporcionadas y violentas. Una persona herida hiere a los demás. En ocasiones oculta su corazón detrás de una coraza, lo que la hace parecer dura e inaccesible. Pero en realidad no es así. Solo necesita defenderse. Parece dura, pero es insegura. Está atormentada por malas experiencias. Lo más recomendable es descubrir esas llagas y limpiarlas para que sanen. Ordenar nuestro interior es un paso muy importante para hacer posible el perdón. Dar este paso, la verdad, no es nada fácil. En algunas ocasiones no conseguimos darlo. Podemos renunciar a la venganza, pero no al dolor.
lo cual nos indica muy claramente que el perdón, aunque está estrechamente unido a vivencias afectivas, no es un sentimiento, es un acto de voluntad que no se reduce a nuestro estado psíquico. ¿Por qué renunciar a la venganza? Perdonar significa renunciar a la venganza y al odio. Existen personas que no se sienten nunca heridas y esto no indica represión del dolor, sino todo lo contrario. Perciben las injusticias objetivamente con suma claridad, pero no dejan que ellas les molesten. Esto es un indicador de dominio de sí mismo. Se sienten superiores a los demás y mantienen interiormente una distancia tan grande hacia ellos que nadie puede tocar su corazón, como nada le afecta. No reprochan nada a sus opresores. El problema consiste en que en este caso no hay ninguna relación interpersonal. No se quiere sufrir y por lo tanto se renuncia al amor. Una persona que ama siempre se hace pequeña y vulnerable, se encuentra cerca de los demás. Es más humano amar y sufrir mucho a lo largo de la vida que adoptar una actitud distante y superior a los demás. Entonces, ¿qué quiere decir perdonar? ¿Qué hago cuando digo a una persona te perdono? Es la reacción que tenemos ante el mal que alguien nos ha hecho. Es actuar con libertad, rechazar la venganza y los rencores y disponerse a ver el agresor como una persona digna de compasión. ¿Por qué callar ante el mal? Perdonar no significa callar o querer disminuir el daño recibido. Muy importante, pasar de largo las injurias con las que nos tratan nuestros colegas o cónyuges para evitar conflictos, buscando la paz a cualquier precio para vivir en un clima armonioso. No nos importa si los demás nos maltratan o nos utilizan como simples objetos para conseguir unos fines egoístas. Esta actitud es muy peligrosa. Debido a que nos puede llevar a cegarnos ante los valores. Es importante resaltar que la indignación e incluso la ira son reacciones normales que hasta necesarias en ciertas situaciones. Perdonar no es cerrar los ojos ante el mal, ¿verdad? Muy importante, perdonar no es cerrar los ojos ante el mal, no es negar que exista objetivamente una injusticia. Si lo negara, no tendrá nada que perdonar. El comienzo del perdón se da cuando, gracias a una fuerza interior, rechazamos todo tipo de venganza, evitamos juzgar y desvalorizar a los demás. Siempre estamos dispuestos a escuchar con el corazón abierto. No debemos identificar al agresor con su obra. Todo ser humano es más grande que su culpa. Al perdonar, decimos a esa persona, no, usted no es así. Sé quién eres. En realidad eres muchísimo mejor. Nadie está totalmente corrompido. En cada uno de nosotros brilla una luz.
Entonces, ¿qué quiere decir perdonar? ¿Qué hago cuando digo a una persona te perdono? Es la reacción que tenemos ante el mal que alguien nos ha hecho. Es actuar con libertad, rechazar la venganza y los rencores y disponerse a ver el agresor como una persona digna de compasión. ¿Por qué callar ante el mal? Perdonar no significa callar o querer disminuir el daño recibido. Muy importante. Pasar de largo las injurias con las que nos tratan nuestros colegas o cónyuges para evitar conflictos, buscando la paz a cualquier precio para vivir en un clima armonioso. No nos importa si los demás nos maltratan o nos utilizan como simples objetos para conseguir unos fines egoístas. Esta actitud es muy peligrosa. Debido a que nos puede llevar a cegarnos ante los valores. Es importante resaltar que la indignación e incluso la ira son reacciones normales que hasta necesarias en ciertas situaciones. Perdonar no es cerrar los ojos ante el mal, ¿verdad? Muy importante, perdonar no es cerrar los ojos ante el mal, no es negar que exista objetivamente una injusticia. Si lo negara, no tendrá nada que perdonar. El comienzo del perdón se da cuando, gracias a una fuerza interior, rechazamos todo tipo de venganza, evitamos juzgar y desvalorizar a los demás. Siempre estamos dispuestos a escuchar con el corazón abierto. No debemos identificar al agresor con su obra. Todo ser humano es más grande que su culpa. Al perdonar, decimos a esa persona, no, usted no es así. Sé quién eres. En realidad eres muchísimo mejor. Nadie está totalmente corrompido. En cada uno de nosotros brilla una luz. En las etapas del duelo se inicia primero como la negación. La negación es como el choque, el abatimiento, el pánico total, el rechazo total de aceptar, de admitir la realidad. Uno hace todo lo posible por regresar las cosas a su estado anterior, hacer como si nada hubiera pasado. Después sigue el odio. Cuando se deja de negar la realidad, se pasa a la etapa de la cólera, el reproche a uno mismo y a los demás por la pérdida que acabamos de sufrir. Una de las recomendaciones más acertadas es ser prudente con los problemas que enfrentamos debido a que la rabia que sentimos puede llevarnos a hacer un daño más grande del que ya está hecho. Esto empeora la situación en el lugar de salir adelante. El regateo. Se regatea, se rebaja, se humilla con tal de que no afrontar la realidad. A veces esto es positivo si se logra meditar realmente entre las pérdidas y sus beneficios a largo plazo. Sin embargo, el regateo a veces es absurdo. Uno ofrece pagar mucho más caro con tal de que no sufrir la pérdida de la vida. La depresión. Cuando nos damos cuenta de que el regateo no deja nada, que uno lucha solo para evitar
ver la dura realidad y decide dejar esconderse, se cae en la tristeza, es decir, en la depresión. Y la última etapa sería aceptación, es ponerse en paz con la realidad, mirarla con respeto. Esta etapa no debe considerarse como alegre, al contrario, los sentimientos se han muerto, como si el dolor hubiera desaparecido, como si la lucha hubiera terminado. Finalmente somos libres, libres de quedarnos, irnos, de seguir adelante, de tomar las decisiones que se imponen. Aceptamos la pérdida, pequeña o grande, uno se ha aceptado. Siempre es pronto para errar, pero nunca tarde para perdonar. Enseguida vamos a compartir un video que nos va a hablar y nos va a enseñar sobre el perdón. Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? No te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando comenzó a hacer cuentas, llegó uno que le debía 10,000 talentos. Mas como éste no podía pagar, mandó su señor venderlo a él, y a su mujer, e hijos, con todo lo que tenía, para que se le pagase. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el Señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel hombre halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y tomándole del cuello le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en prisión hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se apenaron mucho, y fueron y declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces su señor lo llamó y le dijo: Eres un siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías haber tenido compasión de tu consiervo como yo tuve de ti? Y enojado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda su deuda. Así también hará el Padre con vosotros, si no perdona de corazón cada uno a su hermano sus ofensas.